Exactamente, las 2 de la tarde y 11 minutos, y aquí en el espacio de Comos Argentina vamos a hablar de un tema de absoluta actualidad en el marco del patrimonio cultural que ha ocurrido en los últimos tiempos. Hace algunos días atrás, la UNESCO ha declarado Patrimonio Mundial al Parque Nacional Los Alerces, allí en el sur de nuestra querida República Argentina, en el noroeste de la provincia de Chubut. Por eso es que vamos a saludar al licenciado Carlos Fernández Balboa, que nos va a ampliar sobre precisamente este tema. Es licenciado en Museología, magíster de Educación Ambiental, trabaja hace más de 25 años en la comunicación, en la interpretación y en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural desde la Fundación Vida Silvestre Argentina y desde el Ministerio de Cultura de la Nación, además de integrar el staff de varias universidades, tanto argentinas como también en España. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Marcelo Mucci aquí en el Provincial. ¿Cómo está? Marcelo, un placer tener contacto con ustedes. Gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, primero nos gustaría, Carlos, que nos dé una semblanza de lo que significa puntualmente que un parque nacional de estas características, ni más ni menos como es el Parque Nacional Los Alerces, haya sido declarado, ¿no?, un patrimonio de la humanidad, conformando ya otros patrimonios que tenemos, digamos, en esa característica aquí en la Argentina. Bueno, cualquier declaración de patrimonio de la humanidad es, por un lado, un orgullo y por otro lado un compromiso. Implica las dos cosas, ¿no? Implica de alguna manera que la Argentina tiene una serie de elementos que son de valor universal, que son considerados para que toda la humanidad se preocupe por su preservación, pero por otro lado también es una gran responsabilidad por parte del país en el manejo de ese patrimonio, en la gestación, en lo que tiene que ver con la gestión y la comunicación de ese patrimonio, que son fundamentalmente las cuestiones que hacen a la conservación a largo plazo de esos bienes que han sido declarados. En principio lo que me gustaría es contarle a los oyentes que hay una serie de mitos con respecto al tema de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Se supone en este caso que al ser declarado Patrimonio de la Humanidad empieza a recibir fondos de la UNESCO, o que el sitio pierde, en algunos casos también otro de los mitos que existe es que el sitio pierde soberanía a nivel nacional. Bueno, nada de esto es cierto. O sea, la declaratoria es simplemente una declaratoria como que a vos mañana, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece que es muy gráfico, a vos mañana, Marcelo, te dicen que sos conde. A partir del día de mañana sos el conde Marcelo de la radio. Y a partir de esa categoría vos tenés que vivir como un conde, pero con la diferencia de que no tenés, de que tu vida es exactamente igual, seguir recibiendo el sueldo que recibes de la radio, seguir viviendo en el mismo barrio, exactamente lo mismo. O sea, la categoría, a lo que digo con esto, es que es absolutamente nominal. No implica que la UNESCO de ninguna manera brinde beneficios económicos para el sitio que se está trabajando. Entonces, me parece como que ese punto es importante destacarlo, porque hay un imaginario colectivo de que llueven divisas o que se abren una serie de posibilidades económicas en función de los sitios. Es como también un compromiso que se llega a ese lugar, en este caso ese Parque Nacional, para, por ejemplo, poder elegir este ámbito como un ámbito, por ejemplo, turístico a nivel internacional, pero para ello habrá que hacer inversiones, en algunos casos, no sé si es en y demás. Digo, es todo un trabajo que deberá articularse, no sé si con el Estado Nacional o los estados provinciales están involucrados también en esto, en esas inversiones o en ese trabajo que se viene a partir de esta declaratoria, ¿o no? Sí, por supuesto. Mirá, el tema es el siguiente: es el país, a través de su Cancillería, la que propone que el sitio sea Patrimonio de la Humanidad. Después de un largo proceso que comenzó en el 2011, en el cual yo de alguna manera fui parte, porque fuimos un montón de técnicos los que trabajamos sobre la lista indicativa, ingresar las categorías a la UNESCO, y a partir de ese proceso muy largo, yo te digo, empezó esto en el 2012, es el Estado Nacional el que decide o el que propone los sitios que tienen que ser Patrimonio de la Humanidad. A partir de esto, entra una lista indicativa, después empiezan un proceso de selección, porque esto es a nivel mundial, y finalmente la UNESCO decide que el sitio, por su relevancia o por su importancia, termina siendo Patrimonio de la Humanidad. Y más allá de las inversiones, más allá de lo que tiene que ver con las inversiones, más allá de eso, me parece que lo que implica este manejo es el tema de una gestión que pasa por
administrar el sitio, de manera tal que, por ejemplo, el turismo no sea un factor de riesgo, Claro. que termine cambiando los motivos por los cuales el sitio fue declarado. Esto ha sucedido ya en la Argentina. Por ejemplo, un ejemplo muy elocuente de esto es Quebrado Humahuaca. Ajá. Quebrado Humahuaca en el 2003 se declara Patrimonio de la Humanidad, y a partir de una serie de procesos donde no había un planteo de gestión, donde no había por parte del Estado un planteo de gestión muy claro, el sitio empieza a ser utilizado desde el punto de vista de valor inmobiliario, empiezan a crearse hoteles, empieza a crearse una serie de elementos paisajísticos y arquitectónicos que transforman el sitio o lo van modificando a medida que pasa el tiempo. Y hoy podría decirte que si hoy, después del 2003 al 2017, Quebrado Humahuaca se presentara como Patrimonio de la Humanidad, tal vez, no digo que no, pero le costaría mucho más analizar el tema de autenticidad, el tema de relevancia. O sea que ese beneficio, si no se sabe administrar, si no, allí fue en contra, exactamente. Absolutamente, fue en contra absolutamente. Por eso lo que es importante no es solamente recibir la categoría, cosa que todos celebramos, sino también saber qué va detrás de esa categoría. En el caso de Alerces hay una gran ventaja, porque con diferencia de Quebrado Humahuaca, porque Alerces ya es parque nacional. Claro. Ya tiene una estructura administrativa, organizativa, de personal, digamos, que garantiza un piso importante de su conservación. Pero esto no sucede así cuando entramos en otro tipo de lugares o espacios que no tienen una infraestructura o que no tienen una categoría, que fue el caso de Quebrado Humahuaca, que fue el caso también lamentablemente de Península de Valdés. Que Península de Valdés no es parque nacional, Península de Valdés es una reserva provincial. Entonces no tenía de alguna manera un servicio o un manejo que asegurara que el impulso turístico u otras categorías, porque también hay que aclarar esto, ¿no? Cuando un sitio entra en la categoría de Patrimonio de la Humanidad, inmediatamente aparece en las guías de turismo de todo el mundo, el Planet, y eso conlleva que se produzca la triplicación de la visitación. Probablemente el año que viene la Argentina reciba en Alerces, en la provincia del sur, el triple de visitantes de lo que se recibía antes. Y la verdad que hay que estar preparado para eso, ¿no? Vos imagínate tu casa, que vos la armaste de determinada manera, con determinado criterio, y de repente, de un año para otro, tenés que recibir el triple de visitantes. Bueno, hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que... Y en esa preparación, porque ahí está un punto clave que a nosotros siempre nos interesa, por así profundizar en historias como esta. Es decir, ustedes trabajaron en ese proyecto que finalmente llega a la UNESCO y declara al Parque Nacional Los Alerces como integrante del Patrimonio Mundial. Ustedes tomaron contacto con la comunidad de la zona, más allá de que es un parque nacional, digo, pero bueno, digamos, ¿cómo se articula con la comunidad? Pensá que Alerces está pegado a Esquel, que es una comunidad muy interesante desde el punto de vista de sentido de pertenencia. Te recuerdo que Esquel fue una de las pocas ciudades en el país que desistió de tener un emprendimiento minero que iba a hacer que destruyera su cultura o su modificación. Ellos desistieron de eso, hicieron una batalla muy grande para evitar que se produjera un emprendimiento minero allí, y apuestan indudablemente a un tipo de calidad de vida que tiene que ver con el estilo de vida que ellos eligieron, ¿no? Que era el tema patagónico. Entonces, por supuesto que hubo trabajos de talleres, hubo una gran participación por parte de los agentes locales. De hecho, la propuesta inicial nace de una idea local, pero a veces también uno aspira a determinadas cosas que después no sabe cuáles son exactamente las consecuencias, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Y bueno, a todo el mundo nos gusta que nos ensalcen y que haya un reconocimiento con respecto a lo que tenemos. Pero eso trae aparejado otro tipo de cosas de las cuales hay que estar muy bien preparados, insisto, para poder afrontarlas de una manera adecuada, de una manera coherente, ¿no? Para que no se destruya el patrimonio que intentamos conservar. Sí, está claro, porque se transforma en una contradicción a la elección original después con el paso del tiempo, ¿no? Sí, y la Argentina está trabajando, yo no sé si esto está a tu alcance o por ahí en tu rol de especialista en el tema, tenés información en algunos ámbitos que están trabajando para también estar en esa lista de patrimonio mundial en el futuro.
Sí, hay una lista indicativa que es muy importante. Esa lista indicativa implica sitios de patrimonio natural y sitios de patrimonio cultural de distintos espacios. Y bueno, esta lista indicativa implica, una vez más, este tipo de gestión donde muchos lugares, por ejemplo, por citarte un caso del año pasado también, la Casa Khrushchev, que ustedes habrán trabajado o habrán hablado mucho de este tema. Bueno, estuvo más de 8 años intentando ingresar en la lista indicativa. El tema del patrimonio de la humanidad es un proceso muy largo, muy importante, que lleva digamos, a identificar aquellos sitios que merezcan estar en esta lista. A mí me parece que también hay que ser muy cuidadosos con la categoría, porque si todo es patrimonio de la humanidad, nada termina siendo patrimonio de la humanidad. Claro, ya aquello que es inalcanzable ya casi se transforma en algo común. Claro, habría que empezar a ser un poco más ingeniosos en buscar mecanismos, digamos, y clasificaciones que tengan que ver más con la participación municipal, la participación provincial. Las provincias tienen una gran deuda o una gran, digamos, responsabilidad con respecto a eso, porque son ellas los administradores de los recursos, tanto desde el punto de vista legal, no tanto cultural como patrimonio. Entonces, buscar mecanismos de que de alguna manera los monumentos provinciales o los sitios de valor provincial declarados tengan un nivel de infraestructura o un nivel de importancia tan grande como la que puede tener el patrimonio de la humanidad. Eso sería lo ideal, ¿no? Aspiramos a eso, aspiramos que no hace falta que sea patrimonio de la humanidad para garantizar su conservación, sino que en la medida que podamos, los sitios provinciales también ejerzan su influencia legislativa. Está claro. Bueno, interesante, Carlos, la charla, porque nos has graficado un poco ese otro lado que tiene cuando uno ve grandes títulos de anuncios de declaratorias que hacen entidades como la UNESCO y otras, y bueno, cómo es después, cómo es la segunda etapa la que tiene que trabajar todos los días. Alguna vez lo escuché al arquitecto Jorge Tartarini decir: todo el mundo pide la vuelta del tren, algo que es obviamente importantísimo, ¿no?, para todas las comunidades, pero a veces es más difícil no la vuelta del tren, sino hacer cumplir que el tren siga funcionando una vez que vuelve, porque la vuelta del tren, por ahí hay algunas cuestiones técnicas, mecánicas, de inversión, que se coloca el tren de vuelta sobre las vías, pero después hay que hacer que ese tren tenga la frecuencia que se dice y demás, ¿no? Bueno, esto me parece que más o menos va por ahí, ¿no? Exactamente, digamos, todos podemos ponernos muy contentos por esta declaratoria, que es un orgullo para Argentina, una vez más, suma al patrimonio argentino, pero también hay que ser conscientes de que, como decía, es una gran responsabilidad y que tenemos que asumirlo en ese sentido, de que hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con el plan de manejo, y sobre todo hay que hacer que el turismo y el desarrollo turístico nacional e internacional pueda tener este desarrollo turístico nacional e internacional una responsabilidad que no tenga que ver solamente con una cuestión extractiva, sino también de administración y de manejo a largo plazo, ¿no? Tal cual. Carlos, un abrazo, gracias por estos minutos, Un placer, cuídense mucho y gracias por la comunicación. Por favor. Estamos hablando con el licenciado Carlos Fernández Balboa, nos daba ese otro lado, ¿no?, interesante para analizar de lo que fue la declaratoria de Patrimonio Mundial del Parque Nacional Los Alerces y lo que se viene, el trabajo que se viene a partir de ahora, aquí obviamente en el espacio de ICOMOS Argentina.